Arturo Quispe Peralta es director de REACT Latinoamérica y fue una de las personas que iniciaron REACT en esta parte del mundo. Arturo ha sido decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Aquí también se desempeñó como presidente de pediatría. Actualmente es investigador externo de doctorado en el Centro Internacional para la Investigación y Educación en Sistemas de Salud de la Universidad de Radboud en los Países Bajos. Anteriormente fue coordinador general de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento por la Salud de los Pueblos, fundador de la Universidad Internacional para la Salud de los Pueblos, docente y miembro fundador del Centro Niño a Niño en Ecuador. También es autor de más de 50 libros, artículos científicos y relatos. Buenos días, doctor Arturo Quispe. Es un gran placer que nos haya concedido esta entrevista para el canal La Sombra del Centauro. Nos gustaría que nos platique acerca de cómo fue su vida estudiantil, en qué escuela y colegio estudió y cómo fue esa experiencia para usted. Muchas gracias y un gusto conversar con ustedes, estudiantes de la querida Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, a las que comentaba como en momentos anteriores dediqué más de 50 años de mi vida, viví en esa facultad. Y yo estudié en una escuelita del barrio El Vecino, ¿no? Una escuelita llamada Ezequiel Crespo. Y luego continué mis estudios en el Benigno Malo, ¿no? Y más tarde, mis primeros años de la carrera, yo lo estudié en la Universidad Central. Y luego continué en la Universidad de Cuenca desde el tercer año de medicina. Eso ya un tiempito atrás, bastante. ¿Cuál fue su motivación para elegir la carrera de medicina? Y háblanos cómo fue su experiencia como estudiante. Bueno, les cuento que yo inicialmente tenía la intención de estudiar ingeniería química, ¿no? A veces, subjetivamente, uno se va llevando la idea y la influencia del profesor, ¿no? Me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, pero también me gustaba la biología, ¿no? Pero desde muy temprano me gustaba también el compromiso, la actividad social. Y a la larga, en el momento que tuve que decidir la carrera, pesó más esa, la motivación social, el afán de vincularme y de tener un ejercicio de una profesión humanista que calme el dolor, que resuelva los problemas. Es decir, de joven siempre los sueños son los que animan a tomar una decisión, son esas las que trazaron mi sendero, digamos, del camino que yo encontré. Y creo que hasta el momento puedo decir que fue una decisión acertada, ¿no? Viví la medicina, vivo la medicina y vivo la salud pensando siempre en que eso es mi realización y esa es la realización también a través del bienestar de otros. Y en cuanto a su especialidad como pediatra, ¿hubo alguna motivación en específico que le llevó a ser pediatra? Esa lucha constante entre la academia, entre el estudiar las ciencias y al mismo tiempo combinar con el compromiso, con el activismo social, hizo también, influyó para que decida ser pediatra, porque veía que los niños eran los que más recibían el impacto directo de las determinantes sociales, de la injusticia, de la desigualdad, de la inequidad, de todos esos procesos de caos y de destrucción también que se da en el seno de la sociedad, afectan en especial a los niños y las niñas. Y eso influenció a que primero decidiera estudiar pediatría y más tarde, luego de obtener la maestría en pediatría y en ciencias, me dedicara a estudiar como una subespecialidad la gastroenterología infantil, porque para
mi época, la diarrea aguda y la diarrea crónica eran las principales causas de muerte asociadas a la desnutrición. Entonces me incursioné en ello, y gastroenterología y nutrición lo hice en el Instituto de Puericultura y gastroenterología Marta Gongestey de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Esa fue una de mis especialidades primeras. Más adelante estudié en Londres y estudié desarrollo infantil, ¿no? en la Universidad de Londres. Y complementé mis estudios de desarrollo infantil con desarrollo neurológico evolutivo en la Universidad de Tel Aviv. O sea, siempre mi vida profesional giró en torno a eso, ¿no? A tratar de combinar entre lo social, lo prioritario para la época, aquello que me haga sentir más útil a la sociedad y que sienta y disfrute también de esa vivencia que es que usted pueda sentirse ejecutor o protagonista de algo que contribuyó a la felicidad de un niño, una niña y por lo tanto de una familia y de una comunidad. Entonces fue así como se creó el proyecto personal de mi vida de estudiar estas diferentes especialidades en diferentes universidades. Y al último de mi carrera tomé mi dedicación al estudio del microbioma humano y de la resistencia a los antibióticos. Llevo 17 años estudiando el tema y complementé eso con mi tesis doctoral, ¿no? Y un trabajo de investigación en la Universidad de Radboud en Holanda, ¿no? Esa ha sido mi trayectoria, pero mi trayectoria ha estado más vinculado y la lucha constante dentro de uno mismo, entre lo público o entre el activismo social y el estudio de las ciencias. Y he visto que sí es posible combinar las dos cosas. O sea, hay como ser un médico humanista, no vivir modestamente, pero vivir con la satisfacción de haber contribuido, al menos con grano de arena, para el bienestar de la colectividad. Y sobre su incursión en la docencia, ¿qué nos podría decir? Yo me inicié en la docencia relativamente temprano, ¿no? Y caminé, digamos, por varias opciones en la carrera. De lo que recuerdo, primero fui profesor de gastroenterología y trabajé en el Vicente Gorral Moscoso como gastroenterólogo, como médico y profesor asociado del hospital, que lo hice por 30 años. Después, como pediatra, me incorporé al mismo hospital como médico asociado en ello. Entonces yo fui profesor de gastroenterología y de semiología, de infectología, de pediatría. Y recuerdo que hasta fui profesor de estadística y de investigación en la escuela de tecnología, ¿no? Entonces, y ello me contribuyó a ser un médico más integral. En especial, usted me dice, ¿qué le contribuyó más para ser mejor médico? Estudiar semiología, ¿no? Y tuve ese gusto y ese placer de estudiar la semiología a fondo, y hasta ahora veo que esa fue una de las asignaturas que marcó mi ejercicio profesional. Me gustaba y me encantaba leer las historias de cómo se descubrieron los signos y síntomas, y luego disfruté también escribiendo historias de cómo positivas o negativas, de las historias clínicas de los pacientes a los cuales tuve digamos, la oportunidad de asistir en sus dolencias, en su enfermedad. ¿Cuál cree que son los obstáculos que se pueden encontrar como docente de medicina en la Universidad de Cuenca? Bueno, creo que siempre hay una dificultad entre la realización plena, y creo que hoy es más compleja la situación. No es lo mismo en el periodo en el cual nosotros primero teníamos una asignación de carga horaria a tiempo completo de 30 horas semanales, ¿no? Y entonces el profesor a tiempo completo podía hacer docencia, podía hacer investigación y podía hacer asistencia.
y el resultado es que podría hacerlo de mejor manera y podría tener mayor influencia en sus estudiantes, porque el formar médicos es un problema, es un desafío complejo, ¿no? Un desafío complejo que no tiene solo que ver con conocimientos, sino tiene que ver ante todo con actitudes, ¿no? Uno de los grandes desafíos y de los grandes problemas que enfrenta la educación médica hoy en la actualidad en todo lado, y creo que en la nuestra también, es esa contradicción entre el aula y el ejercicio y el contacto con el paciente. Es esa contradicción entre lo que decimos en el aula, lo que decimos en el diario y lo que decimos con nuestra práctica, ya sea pública o privada, de la medicina, porque vivimos inmersos en un mercado donde la medicina se ha convertido en un mercado y los estudiantes asimilan esas actitudes, ¿no? Y ese es el imaginario que está lamentablemente en muchos de los jóvenes que entraron con entusiasmo, que entraron con ilusiones, que entraron con utopías y luego vieron que esa no era la realidad. Entonces es más complejo, digo, la docencia, porque ¿cómo puede ejercerse una docencia apropiada si yo laboro en el servicio público 40 horas y en la docencia 20 horas y en mi consultorio 20 horas? Eso no es posible, es incompatible. En algún lado estoy fallando. Tal vez fallo en donde menos me presione, ¿no? Y entonces eso implica que para ser un buen docente, para ser un buen profesor, necesita eso, una alta formación científico-humanista, cualidades y gustos por la docencia, por el enseñar y aprender junto con los jóvenes estudiantes, y al mismo tiempo alta práctica de valores éticos y principios que puedan transmitir a través de la propia vida a sus estudiantes. Entonces por ahí está el camino, y ustedes pueden ver si eso sucede o no en la actualidad. Yo estoy alejado, les decía, de la universidad ya cerca de 9 años, porque me retiré como docente y por ello no puedo darles los detalles. No sé cuál sea la realidad, pero esa es la realidad general dentro del contexto en el cual se están desempeñando los docentes. Y al mismo tiempo hay procesos como, por ejemplo, la inestabilidad, ¿no? Y ello impide que los docentes puedan ejercer la docencia o dedicarse, porque la persona tiene una familia también. Entonces ahí está uno de los conflictos también que existe. Entre nuestras investigaciones encontramos que usted es miembro fundador del Centro Niño Niño aquí en Ecuador. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para ser parte de esta iniciativa? Bueno, la vida de cada persona es una historia, ¿no? Y realmente, las historias se construyen con vivencias y circunstancias que a veces usted no esperaba. No, la historia de niño a niño es una historia que duró o que se inició o nació en 30 minutos. No, yo terminaba mi entrenamiento en la Universidad de Londres, ¿no? Y el último día, ¿no? Mientras arreglaba mis documentos para regresar al Ecuador, ¿no? Recibí una invitación a visitar el Instituto de Educación Infantil y las oficinas de Child to Child, un niño a niño en Londres, ¿no? Que estaba inmerso en la propia universidad. Y yo recuerdo que una mañana fui ya cerca del mediodía, y la oficial, la directora del centro, me invitó a almorzar juntos y conversamos. Entonces me vi explicando qué es lo que hacían, quienes integraban. Estaban presentes ahí pediatras históricos de la Universidad de Londres, muchos de ellos que son, digamos así, los promotores, los impulsores de ciertas especialidades, como por ejemplo del crecimiento infantil, que también habían sido mis profesores ahí. Y me sorprendí, me entusiasmé, me enganché, como dicen ahora, ¿no?
Y entonces la primera cosa que pregunté a la directora, Gracinia Bonatti, ¿no? Una persona muy amable, le dijo, ¿y qué le parece? Le dije, yo regreso y voy a tomar esta iniciativa, porque yo siempre he pensado desde hace mucho tiempo que tengo el criterio de que uno aprende de todos. No, lo que no había pensado es que puedo aprender de los niños. Digo, pero ahora escuchándole a usted, mi mente retorna a mis tiempos de residente y yo veo que muchas cosas aprendí de los niños y de las niñas. ¿No? Y como anécdota le cuento, dice, ¿y cómo así? Digo, cuando yo rotaba por mis primeros años en el Brasil, ¿no? Durante mi residencia de pediatría y en la especialidad de gastroenterología, digo, yo me fui sin saber estudiar, sin haber estudiado portugués en absoluto. Y pensé que era un español mal hablado y entre miles y eso me aprendo rápido. No había estudiado en los Estados Unidos y de que ahí también estudié y aprendí el inglés sin mucha dificultad aparentemente. No, después que pasa uno todo le es fácil, pero claro que no fue tan fácil. Y yo notaba que yo obviamente tenía dificultades en el portugués. Y entonces el profesor, el director con sabiduría, no, y con experiencia me asignó que primero rotara con los niños en edad escolar. Mientras hacía guardia, uno de los niños le decía al otro, y yo escuchaba y le entendía, le decía, a este no le entiendo nada. No, ¿qué también hablará? ¿Qué también dirá? No, habla todo errado, todo equivocado. Y el otro niño le dijo, y es que él habla otro idioma, él habla español, y por eso habla así. Pero vos tampoco puedes entenderle porque no sabes nada de español. Entonces, y él le hacía reflexionar al otro paciente. Y me enganché con ellos y todas las noches las historias clínicas más completas eran las que podía hacer con los niños directamente. Y los niños además me corregían el acento y las palabras que estaban mal pronunciadas. ¿No? Y el interno, ¿no? Me ayudaba a corregir la historia en la redacción y la gramática. Y el residente era mi profesor, a pesar de que yo ya cursaba la maestría luego. No, teóricamente yo era el profesor, que me entrenaba para profesor, pero mis profesores realmente eran los niños, eran los residentes, eran los internos. Y eso me dio una dosis de adaptación y entender de que uno tiene que estar abierto a aprender. Si uno cree que sabe todo, nunca aprende. Y que ya me llegué a la conclusión de que el buen profesor va con la consigna de aprender de los demás y no de enseñar nada. A la larga, la humildad es una característica humana difícil de desarrollarla, pero fundamental en la vida, en toda la vida. Y de eso, no sé, así surgió Niño a Niño. Luego creen y Niño a Niño cumplió 30 años. No, yo les voy a entregar un librito que debe estar por aquí, donde dice 30 años después, y sigue viviendo ese sueño. Niño a Niño existe y Niño a Niño es el anfitrión de un programa internacional que es de REACT, de acción frente a la resistencia a los antibióticos, que también cumplió ya 16 años con este. Entonces así surgen, ¿no? Y nos unimos pediatras, médicos familiares, periodistas, poetas, escritores, músicos. Eso es Niño a Niño y trabajamos con la idea de que la salud también es música, es arte, es poesía, es cariño, es afecto. No es solo tecnología, libros y manejo de herramientas tecnológicas. Y ahí viene esa frase también dicha, el que dice que solo medicina ni medicina mismo sabe. No me recuerdo quién era el autor de esa frase, pero el doctor César Hermida, uno de los profesores más distinguidos que ha tenido la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, decía siempre eso. Él fue, además de médico, escritor, poeta e historiador de la medicina. ¿Usted cree que cumplió los objetivos que se plantearon al formar esta iniciativa?
Bueno, siempre queda en la vida esa idea de que se pudo haber hecho algo más. Y por eso creo que con el transcurrir de los años, uno cuando se pregunta, ¿estuvo bien lo que hice? No, siempre queda la idea de que pude haber hecho algo más, pero queda la satisfacción de haberlo intentado. Y creo que ese es el punto fundamental. No es los cambios, en cierta manera, que usted viva después de que usted contribuyó o piensa que contribuyó y hizo todos los esfuerzos, sino es más bien que esos sueños, que aunque no se hayan realizado, usted le quede la satisfacción de decirles a sus hijos, a sus nietos, a su familia, no, pueden no haber estado de acuerdo, pero mi intención fue buena. Intenté cambiar, intenté construir, intenté transformar. No se ha llegado a eso, hubo cambios muy pequeños, fue muy insignificante lo que hice en la vida, pero lo intenté, y lo intenté toda la vida y cada instante. Y creo que eso es lo más importante, desde mi punto de vista. Nos mencionaba la iniciativa READ en Latinoamérica. ¿Cómo impulsó usted esta iniciativa aquí? Mire, yo les decía, a veces las historias son así, ¿no? Esta surgió de niño a niño y yo fui el que hice la traducción, la adaptación al español de las guías niño a niño. Y traduje varios libros, entre ellos Niños, Salud y Ciencia para la UNESCO en Francia, y otras obras que han sido publicadas por Niño a Niño. Y READ surge cuando organizamos la segunda Asamblea Mundial para la Salud de los Pueblos. Fui el coordinador y la sede fue la Universidad de Cuenca, fue la Facultad de Ciencias Médicas, un evento histórico, quizás el evento único que haya convocado a 120 países representados por académicos, por artistas, por activistas sociales, por salubristas de todo el planeta en el 2007, en julio del 2007. ¿No? Y allí en ese encuentro hubo gente, eran tantos los que asistieron de todo el mundo que era muy difícil no valorar realmente quiénes estaban presentes. Pero en el proceso, cuando construimos o cuando elaboramos colectivamente un libro que lo publicamos luego en español e inglés denominado Las Voces de la Tierra, nos dimos cuenta que habían personajes de los que podíamos habernos ilustrado y aprendido mucho. No. Y entre ellos conocí en ese encuentro, en la preparación de esa asamblea, los años previos, a Mary Murray, una australiana, artista y farmacéutica, y que en esa época era miembro de la Comisión Nacional de Vigilancia Farmacológica. Con ella, aquí en Cuenca, conversamos luego de pasada la asamblea y conversamos ya de manera informal, dialogamos sobre qué le pareció la asamblea y sobre qué le parece el caminar de esta Facultad de Ciencias Médicas. Estaba ahí entusiasmada y contagiada con toda esa fuerza que dieron los jóvenes, que dieron los poetas, los músicos, los escritores, los salubristas, los líderes sociales también en eso, y me preguntó, ¿y ahora qué va a hacer? Y ella conocía que, porque Niño a Niño fue uno de los nexos también para esa asamblea. Entonces conversamos y ella me empezó a indicar que ella estaba trabajando en un proyecto de apoyo al Instituto Dag Hammarskjöld de Suecia. Y el director era el esposo. Y yo le digo a ella, bueno, ¿y cuál es el tema de esta convención última que van a dar? Dice, es uso apropiado de antibióticos. Nosotros hemos hecho algunos trabajos de tesis con los chicos, y le cuento las tesis que habíamos hecho. Una de ellas que a ella le fascinó, le digo, ¿sabe que en Lancet, una ocasión, el director, el editor, nos invitó a que escribiéramos un artículo
nos sorprendió porque él valoró mucho un estudio que hicimos sobre la evaluación del estado nutricional, pero con niños, a través de la estrategia niño a niño. Dice, ¿cómo fue eso? Digo, bueno, lo que hicimos es que habían 5 muchachos que iban a graduarse de médicos, les dividimos en 2 grupos, ellos hacían la evaluación del estado nutricional utilizando la cinta de Shakir, en 2 escuelas rurales, y al mismo tiempo los propios niños de la escuela rural hacían como control la evaluación del estado nutricional. Y digo, ¿y quién cree que hizo con más precisión, los niños o los futuros médicos? Se ríe, dice, los niños. No. Digo, ¿por qué? Dice, porque los niños son más curiosos y toman más en el detalle. ¿No? Y en efecto así fue. No, a los estudiantes de medicina no tenían algunos carnets llenos, no sabían si el niño recibió o no las vacunas. Pero en el carnet de los niños, ellos sí tenían el detalle. Y nos llamaba la atención, ¿y por qué los niños llenan y los estudiantes no? ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que los niños conocían todas las lomas, los sitios más difíciles de acceso de quienes viven en ese sector. Y entonces visitaban en detalle todos los sitios y estaban hasta conseguir al último, ¿no?, encuestado. Y entonces le conté toda esa historia y pasó. Luego de unos 3 meses recibí una invitación del Instituto de Al-Hamrashad invitándome a un simposio, una conclave mundial para discutir uno de los grandes problemas de la salud mundial, que eran los temas que tomaba este instituto. Entonces asistí a Suecia, me costó mucho el conseguir la visa y estaba sorprendido de que no éramos muchos, eran unos 80 y 100 o 100 personas máximo, pero de muchos países de todo el planeta. De Sudamérica estábamos uno de los investigadores de Sao Paulo y quien les habla, ¿no? Y entonces ahí se analiza el problema, la magnitud de la resistencia antimicrobiana y obviamente yo también me identifico con ese tema y se procede a crear el programa de la Universidad de Uppsala, ¿no? Y por estas coincidencias de la vida resulto ser también uno de los fundadores del programa internacional de la Universidad de Uppsala, Suecia, denominado Acción frente a la resistencia a los antibióticos. Luego vengo a Cuenca, comunico al consejo directivo, entusiasmo, no recibo respuestas, no, porque se cree que es un problema de infectólogos, aunque yo era profesor de infectología, y conformamos un grupo y el REACT inicia en la Facultad de Ciencias Médicas. Y era un programa que se desarrollaba investigación, prevención. Ustedes pueden visitar la página web de REACT de Europa y de REACT Global y de REACT Latinoamérica y pueden tener una idea de lo que hacemos. Lo último que hicimos, justamente con este enfoque, es una obra artístico-musical con danza y artes visuales denominado Danzando con las Bacterias. Ustedes que están en el último año son testigos de que es necesario danzar con las bacterias para tener un mundo libre de infecciones intratables o para tener un mundo más saludable. Es necesario entender al otro, tiene esa implicación filosófica. Si yo no entiendo al otro es muy difícil que pueda vivir yo también, porque yo dependo del otro, todos dependemos del uno del otro, estamos interactuados y la pandemia nos mostró eso. De la pandemia aprendimos eso, ¿no es cierto? Que lo que pasaba en China, tan lejos, nos afectó a nosotros y pronto, y nos trajo dolor y drama, pero también nos trajo estas enseñanzas, ¿no? Hasta ahí reflexiones sobre la propia medicina, yo diría, el hecho de que miramos lo biológico como predominante, pero no miramos ni lo social ni la otra parte de lo que somos, lo emocional, lo espiritual, de lo que estamos hechos también los seres humanos. No estamos hechos solo de un cuerpo
comparado a veces con una máquina que funciona de las mil maravillas. Estamos hechos también de lo otro, ¿no es cierto?, de todas estas historias cotidianas. Esa es la historia de React, a grandes rasgos, de una historia larga pero apasionante, sobre todo con las recompensas espirituales, subjetivas que hemos recibido, como esta fantástica obra de Danzando con las Bacterias, ¿no? Y ustedes pueden, por la coincidencia, pueden tener, si les gusta, conocerlo al director de este ensamble del viento que mañana nos acompaña justamente en el lanzamiento de nuestro último librito denominado Reflexiones de lo diminuto y lo viviente. Sabemos que ha sido autor de varios artículos. ¿Cuál cree usted que ha tenido más trascendencia en su vida profesional? Bueno, yo diría que nunca busqué, no busqué como digo, la recompensa profesional, entre comillas, o el reconocimiento, sino busqué más bien el ser coherente entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que vivo. Ese fue siempre mi desafío en mi vida. Y entonces cada paso que uno da, cada vez que uno escribe un libro, uno piensa, sueña, planifica y es como un hijo. Entonces yo puedo decirle a ustedes que he tenido el gusto de tener 100 hijos más o menos. Algunos se me han escapado, no, pero todos han recibido el mismo cariño y el mismo amor. Fueron hechos con esa idea, fueron escritos con eso. Algunos escribía solo, otros, y un buen número de libros fueron escritos a 2, a 3, a 10, a 20 manos. Y quizás ese sea el valor que tenga el haber involucrado a otros que puedan compartir. Y entre ellos también muchos jóvenes estudiantes, que escribieron y publicaron con las iniciativas que nosotros planteamos. Y nos da de la alegría es verles a ellos realizados hoy y que continúan pensando y sintiendo y actuando con las motivaciones iniciales. Cambiando un poquito de tema sobre esto, queríamos también preguntarle algo más sobre su vida personal, sobre sus hobbies, qué hace en su tiempo libre, sus pasatiempos. Bueno, yo actualmente trabajo mitad del tiempo aquí y mitad del tiempo vivo en el campo. Entonces, son la jardinería, son las plantas, no son las actividades al aire libre, es mi actividad principal. Es lo que no podía hacer cuando dedicaba 100% a la docencia y a la cátedra. Eso hago ahora. Pero sin duda, gran parte de mi tiempo también son el pensar, el escuchar, el soñar a mis nietos. No, uno de mis hobbies es relatar justo lo que yo aprendo de ellos, de los niños y de las niñas. No, el estar atento a cada expresión de ellos y buscar el por qué, el cuál y qué está detrás de esas reflexiones o esos pensamientos. Y ese es un hobby, para mí se convierte también en un hobby el escribir. Y lo que tengo que decir es que el tiempo vuela y también cada vez que pasan los días se siente que le falta el tiempo. No. Entonces, cierto que a veces uno piensa que es infinito, pero la vida cobra peaje a medida que transcurre, ¿no? Y entonces en ese transcurrir del tiempo uno siente que es necesario caminar a paso más rápido. Y eso le puedo decir, escuchar música, ver y en síntesis, ahora el danzar con las bacterias nos ha tomado mucho tiempo, pero somos cada vez más que pensamos en ello y creemos más y quizás esto ya no se convierte solo en un hobby,
sino se convierte también en un desafío. Para finalizar, ¿qué consejo nos daría a nosotros como futuros médicos para el país para que podamos mejorar o en qué deberíamos enfocarnos más? Que sigan siendo ustedes mismos, que no dejen ningún momento de soñar en ser buenos médicos, pensando que el ser buen médico es tener una alta formación científico-técnica, a una alta práctica cotidiana de valores y que siempre piensen y pongan por encima de todo la vida. Y poner por encima de todo la vida implica pensar en el paciente sí o sí y estar velando por la vida del paciente y la vida de los demás. Y pensar en definitiva que la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Hoy yo creo más con fuerza que los médicos deberíamos ser los primeros en la línea de defender la vida. No, el libro que presentamos mañana tiene que ver con eso. No, es reflexionar sobre todo la vida, y la vida no solo de los seres humanos, la vida del planeta, la vida de los microbios, la vida de las bacterias, es decir, la vida que está hecha por un tejido complejo, un trama extraordinario, fascinante, en la que los seres humanos no somos sino un hilo de ese enorme complejo, no somos los dueños. Y pensemos que el poder médico dado por el conocimiento en realidad es una realidad, aunque redunde, pero ese poder nos debe nos debe conllevar a tener más humildad. Yo creo que cuando usted encuentre, y ustedes sean médicos, que encuentran a sus profesores y tienen la capacidad de reconocer a su profesor del que aprendió, ahí está siendo también un buen ser humano. Yo creo que hay que bajarnos del pedestal de la arrogancia, del pensar que sabemos todo, no, pero cada vez darnos cuenta de que en realidad no sabemos nada. Pero lo poquito que sabemos debemos utilizarlo para ser más felices nosotros, vivir una vida más alegre, plena de realización, pero también para compartir y contribuir a recuperar esa armonía y plenitud de vida a la que todos los seres humanos y los otros seres tienen derecho. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio que nos presta a nosotros. Estamos muy agradecidos con todo lo que ha compartido con nosotros y queríamos también darle un agradecimiento y una felicitación por los grandes logros que tiene en toda su carrera. Y también mencionarle que es un gran ejemplo a seguir para nosotros como estudiantes de medicina. Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes me ha dado un gusto ver, y yo sé que la mayoría de estudiantes de ciencias médicas son hoy mujeres. No, y las mujeres que creemos que son las que también y deben, y son las que cada día en forma más brillante lo van ejerciendo la medicina. Y hoy el desafío es justamente cómo construir entre hombres y mujeres, entre médicos y médicas, entre profesionales de la salud de las distintas ramas, un sistema más justo, más solidario, ¿no?